Entonces vamos a partir de una regla básica que todo ser humano, obviamente, digamos que esta regla en el transcurrir de la vida va viendo cómo se va ajustando, ¿cierto? Uno como desde niño, desde que nace, niño, joven, adulto, su pensamiento empieza a transformarse y si su pensamiento se transforma, sus actos, su forma de vivir se transforma. Es lo normal del ser humano, ¿cierto? Por eso avanzamos. Entonces, una de las cosas de la vida es obviamente que no puedes cambiar tus resultados si no cambias la información que hay en tu cerebro, ¿cierto? Y yendo muy concreto, pues nosotros nos movemos, hacemos lo que hacemos, hablamos, compartimos, conocemos, es porque toda esa información está en el cerebro. Una persona viciosa que consume vicio o que hace cualquier actividad en el mundo, la hace porque esa información está almacenada en su cerebro que le permite, de cierta manera, hacer lo que está haciendo, conocer lo que ya sabe que está haciendo, ¿cierto? Entonces yo no voy a poder, digamos, manejar un carro si nunca tengo en mi cerebro la información para manejar un carro, ¿cierto? Nunca voy a poder hacer algo si esa información no está en mi cerebro. O sea que la información, escúchese bien, la información que está en tu cerebro es la que define la manera en cómo tú vives, ¿cierto? Si tu información es poca, pues tu vida normalmente comparte pocas cosas útiles, de resto de pronto lo que espontáneamente piensas. Igualmente, en cualquier circunstancia o negocios, en este caso negocios, tus negocios se van viendo reflejados de acuerdo a la información que tú tengas en el cerebro. De ahí parte de que tengas o no tengas resultados buenos o que tengas resultados malos, porque a la larga vas a aplicar lo que en tu cerebro está guardado. Siempre vas a aplicar lo que está guardado en tu cerebro. Entonces, esta es una regla de vida básica a nivel mundial y bueno, en todo el universo. Así que tenemos que pensar que lo que estamos haciendo es porque esa información está en el cerebro. Sea bueno, sea malo, está en tu cerebro y tú lo estás haciendo. Ahora entonces, partiendo de esto, ¿qué define mis resultados? ¿Cierto? En la vida. Nacemos prácticamente sin una información clara. Traemos la parte genética. Entonces, primero que todo, lógicamente, cuando nacemos, nuestro cerebro se empieza a llenar de una programación familiar, que es la que desde que nacemos, desde que nuestros padres nos cuidan, nos alimentan, nos enseñan muchas cosas, toda esa programación se va quedando en el cerebro. Luego pasa a una programación escolar, en donde en la escuela, en el colegio, en la universidad, nos van enseñando todo un proceso, unos procesos que se van convirtiendo en nuestra propia realidad de vivir, en nuestra propia forma de cómo conseguir las cosas. Entonces, toda esa programación empieza a estar ahí toda la vida, ¿cierto? Luego sigue esa programación laboral, en donde ya tu cerebro se prepara de acuerdo a toda la programación que ha recibido para empezar, pues decimos nosotros, a producir, ¿cierto? A producir un dinero que en su cerebro lo va a usar para sobrevivir y comprar cosas y poder suplir necesidades básicas y las que tú quieras. Y por último, que poco se usa y que poco nos programan, es la programación empresarial. Esa programación que nos enseña a crear o desarrollar empresas. Normalmente esto pasa y nos quedamos con las tres primeras programaciones, la familiar, la escolar y la laboral. Entonces, cuando una persona pasa a la programación empresarial, empieza a aplicar lo que le han enseñado en la familia, en la escuela y en el trabajo. Viene a emprender en el mundo empresarial y empieza a aplicar las mismas cosas que ha aprendido toda su vida
pero nunca ha aprendido a programar en su cerebro cómo es que debe desarrollar una empresa, cómo es que debe desarrollar su propio negocio, ¿cierto? Y es ahí donde está la dificultad, porque desarrollar un negocio, crear una empresa, gestionar todos unos recursos, tener resultados, implica una gran cantidad de conocimientos, de nueva información en el cerebro, que si tú no la tienes, pues siempre va a estar, primero que todo, quejándose, primero que todo, va a estar señalando, diciendo, esto es malo, esto no me sirve, esto definitivamente no es lo mío, y entonces empiezan a ver los fracasos, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se escucha bien? Vamos a mirar por acá. Por aquí dice Alexis que sí. Muy bien. Ernesto. Bueno, las personas que de pronto no escuchan se pueden salir y volver a entrar para que puedan, lógicamente, como que mejorar su audio. ¿Listo? Entonces, vamos en que la programación de nuestro cerebro, acuérdense, todo se guarda en el cerebro, toda esa información está en el cerebro, en ninguna otra parte más. Es en el cerebro. Y la programación familiar, escolar y laboral que te han nutrido en el cerebro es la que hoy en día te hace y te pone en el lugar donde estás, ¿cierto? Y te hace hacer las cosas que haces. Si tú eres una persona que ves a otro que injustamente está haciendo algo y tú reaccionas, esa información está ahí en tu cerebro, ¿cierto? O es algo que sabes y el otro no, y tú lo vas a enseñar, esa información que vas a enseñar al otro es porque ya está en tu cerebro. Eso no está por arte de magia. Eso es porque en algún momento de la vida recibiste esa información y ahí quedó guardadita en tu cerebro. Igualmente, entonces, como les decía, en la programación empresarial es necesario reprogramar nuestro cerebro para ejercer esa labor empresarial. Eso no se hace de la noche a la mañana. Eso no se hace simplemente leyéndose un librito. No, eso se hace poco a poco, proceso por proceso, aprender, equivocarse, volver a hacer, implementar, conocer, compartir con otras personas experiencias. Sí, pero eso no se hace de la noche a la mañana, pero la programación empresarial tienes que empezarla a desarrollar si de verdad quieres crear empresa, desarrollar negocios y realmente quieres tener unos resultados diferentes a como los tienes en estos momentos, ya sea en tu trabajo, en tu escuela o en tu familia. El que quiera ser emprendedor o empresario, por no decir obligatoriamente, tiene que llenar su cerebro de una programación empresarial, porque es ilógico que yo vaya a desarrollar un negocio cualquiera y no conozca nada de ese negocio y que de la noche a la mañana yo lo hago muy bien, ¿cierto? Sin saber nada de ese negocio. Entonces, es necesario. Luego, vamos a mirar acá. Esto me gusta mucho cuando muchas veces las personas tienen ese impedimento. Miremos en esta pequeña imagen, dice, las creencias nos llevan a tener errores o resultados, ¿cierto? Así que todo lo que nosotros hemos guardado en nuestro cerebro se nos convierte en una creencia, en algo que yo creo que es así, ¿cierto? Entonces, al creer que es así, entonces yo vivo de esa manera, ¿cierto? Eso es lo que nosotros llamamos fe. Entonces, muchas personas, por ejemplo, en esta imagen sencilla, vemos que la palabra imposible, la parte in, que es la parte negativa, está soportada normalmente por nada. ¿Sí? Está soportada en el vacío, en algo que no existe muchas veces, pero tú ves el impedimento, ¿cierto? Y la palabra posible es la que está en el terreno firme. Entonces, esta persona salta al terreno firme, a donde ella sabe que sí es posible. Muchos se quedan solamente mirando el in, el que es un vacío, nos creamos una idea o un miedo que está ahí y creemos que es in,
posible cuando no vemos más allá de que hay un posible después de un in, ¿cierto? Así que no podemos quedarnos con la creencia de que algo es imposible. Listo, lo único imposible es no morirnos, pero el resto, todo se puede ser posible. Así que vamos a mirar cuatro creencias relacionadas con los negocios por Internet. ¿Listo? Vamos a mirar la primera creencia. Los que me van diciendo, yo creía que era así, o creo que era así, o creo que es así. Una primera creencia que tenemos las personas: los negocios por Internet son peligrosos, son un fraude y me pueden robar. A ver, por acá, ¿quién ha pensado esto en algún momento? Por aquí, los que están en este momento en sala, tenemos 100 personas, bueno, ya llenó la sala. Richard ha pensado esto, ha creído que es así, que los negocios son peligrosos por Internet. Alexis, veo que mucho, yo, vamos a mirar, así es. ¿Cierto? Entonces, veamos que hay muchas personas que han creído esto, ¿cierto? Que en este momento están aquí en sala y han creído que los negocios por Internet son peligrosos, son un fraude y que lógicamente me pueden robar. Ahora yo les pregunto, si yo creo esto, ¿qué es lo más normalito que yo hago? ¿Sí? Por eso es que muchas veces, a veces se ve mucho por ahí en Internet, pero ¿qué es lo más normal que yo haría si yo creo que los negocios por Internet son muy peligrosos? O por ejemplo, si a mí me dicen, no, es que si usted se va para tal parte, eso allá es muy peligroso, ¿cierto? No se vaya a meter por allá, que eso es muy peligroso. ¿Qué es lo normalmente que uno haría? Uno tomaría las precauciones, iría por partes muy de pronto escondidito, estaría en partes muy seguras, no se arriesga ni siquiera a salir, ¿cierto? ¿Qué pasa en los negocios por Internet? Como yo creo esto, ¿sí? Cuando yo creo esto, y puede ser primeriza, o puede ser ya que lleva un tiempito, pero ya lo han robado, ya han hecho fraude, se han metido en plataformas donde se han caído, entonces siempre va a alimentar más esa creencia. Entonces, ¿qué termina haciendo la persona? Este error. ¿Cuál es el error? Que hace negocios donde no se vende nada, ni se invierte, ni hay que referir. ¿Quiénes han escuchado estas famosas frases? Sí, donde negocios donde no se vende nada, ni se invierte, ni hay que referir. ¿A quién le gusta este tipo de negocios? A los que les da miedo de que los negocios por Internet son peligrosos, ¿cierto? Entonces, prefieren buscar ese, como dice Álvaro Alexis, ese botoncito mágico que de pronto no les traiga problemas y que todo sea muy fácil porque les da miedo de invertir, les da miedo vender, les da miedo que las cosas en ese negocio salgan mal. Entonces prefieren hacer negocios así, donde no se vende nada, no se tenga que invertir y no hay que referir. Entonces esa persona que cree que ese negocio es peligroso termina haciendo este tipo de negocios, ¿cierto? ¿Y cuál es el resultado después de hacer este negocio? ¿Sí? ¿Cuáles serían los resultados? Pues normalmente el resultado es que no gana dinero, las plataformas se cierran y se caen y el negocio es malo, ¿sí? Mire que todo se desprende de algo. La persona cree que es peligroso, que es un fraude los negocios por Internet. El error es que hace negocios donde supuestamente no hay que hacer nada, no hay que vender nada, no hay que referir. Y hace negocios antes más malos todavía. Y el resultado es que no termina ganando dinero, realmente lo terminan robando. O lo último es que no, ese negocio es muy malo. Eso viene de atrás, de esa creencia que los llevó a cometer ese error. Y por último, el resultado, pues lógicamente, es pésimo, ¿cierto? Ahora, vamos a mirar otra creencia. ¿Listo? Otra creencia. Esta. Creemos que siempre debemos de vender, ¿cierto? ¿Cuántas personas de las que están acá normalmente tienen digamos, como ese, le aborrecen los negocios donde tienen que vender? ¿Sí? ¿Qué personas
le dicen, no, es que se trata de vender, no, inmediatamente hasta bloquean a la persona. No, a mí no me gusta vender, yo no quiero vender, ¿cierto? Entonces, le temen a ese tipo de negocios, pero otros es que siempre creen que tienen que vender. Entonces, siempre creen que tienen que vender. Ahora, ¿cuál es el error que los conlleva a esta creencia? El error es que siempre terminan ofreciendo el producto a todas las personas, siempre llevan a la persona al producto, mire, es que esto es muy bueno, ¿no? ¿Y cuánto cuesta? La persona siempre está ofreciéndole todo el producto constantemente a todas las personas, ¿cierto? Gane dinero por internet, gane de 100 a 300 dólares por internet cada semana y después es vender el producto, ¿cierto? Entonces las personas terminan como que todo lo mismo, todos prometen lo mismo, hay que traer personas, hay que vender, entonces siempre terminan haciendo el mismo sistema. El sistema es que cojo el producto y voy y lo ofrezco a ver quién me lo compra, ¿cierto? Y en internet eso no se debe de aplicar. Y el resultado, obviamente, después de hacer este error, después de estar siempre ofreciendo el producto a todas las personas, es que no generó ventas y a las personas no les interesa comprar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque creemos que siempre tenemos que vender. Siempre pensamos que la mejor manera de ganar dinero es coger el producto, aprendernos bien el producto, irlo a ofrecer, a ver quién lo compra, a ver a quién atraemos por las redes sociales para que nos compre el producto. Nos inventamos mil cosas con tal de ofrecer el producto y que nos lo compren, ¿cierto? O sea, en vez de atraer, estamos vendiendo. Cosa muy diferente. En internet se atrae y no se vende. ¿Listo? Eso es una clave muy, muy importante y de ahí se tiene que partir las estrategias de marketing digital que en vez de vender es atraer. Es muy distinto que usted vaya a ir a ofrecer golosinas a que usted tenga una golosina que todo el mundo la quiera tener, ¿cierto? Entonces, usted en la primera, usted va y ofrece golosinas, a ver quién le compra una golosina y puede ser la mejor golosina del mundo, pero ¿qué tal si usted, en vez de ir a ofrecer, crea una sensación de que es la mejor golosina del mundo y que solamente la tiene usted y que en vez de ir a ofrecerla, la gente te busque porque quiere esa golosina? Así, en internet se hace el marketing digital. Vamos a mirar otra creencia. Los negocios en internet son para hacerlos en ratos libres. Esto sí que pasa mucho. A ver, ¿quiénes de los que están aquí, digamos que hacen los negocios a ratos? Por ahí le dedica, si no, 1 o 2 horitas, o de vez en cuando, ¿sí? Digamos que solamente piensa que le dedico 2 o 3 horitas y ya es suficiente, ¿cierto? Muchos que trabajan, pues lo tienen que hacer así. Otros, pues simplemente, como es por internet, yo lo hago desde el celular y lo voy atendiendo de suavecito, desde cualquier lugar pues lo voy haciendo y hago siempre lo mismo, ¿sí? Entonces, esta creencia de que los negocios en internet son para hacerlo en ratos libres, pasa mucho y es que los negocios en internet, las personas cuando montan un negocio tradicional, lo montan y lo montan con toda la seriedad, porque se gastan $1,000, $2,000, $3,000 para montarlo, ¿cierto? Y tienen que esperar mucho tiempo para recuperar el capital y tienen que gastar plata en impuestos locales, en arriendos, en empleados, y ese negocio sí le meten todas las ganas. Y ese negocio sí es un negocio serio, que hay que dedicarle todo el tiempo y hay que mantenerlo abierto todos los días, ¿cierto? Esa es la creencia. Pero montamos un negocio en internet y no, eso de vez en cuando lo atendemos, eso no hay que dedicarle todo el tiempo del mundo, pues simplemente ahí lo vamos haciendo, ¿cierto? Dígame si usted un negocio abriéndolo de vez en cuando funcionaría, ¿cierto? Si lo hacemos de vez en cuando, digamos si ese negocio funcionaría y más comenzando, ¿cierto? Porque es muy distinto cuando usted lleva un negocio, ya lleva 2, 3 años, por ejemplo, un negocio tradicional lo lleva 2, 3 años y ya el negocio se maneja solito, sin su presencia. Lo mismo pasa en internet. Usted cree que iniciar el negocio en internet
pues lo hace a raticos libres y pues no, eso ahí de vez en cuando se va haciendo, porque no te cuesta mucho, no te gastaste 1.000, 2.000, 3.000 dólares, entonces de pronto no le dedicas el tiempo suficiente y no lo haces seriamente. Entonces el error que nos lleva a tener esa creencia es que lógicamente no invertimos ni el tiempo ni el dinero necesario para desarrollar el negocio seriamente, ¿cierto? Creemos que los únicos negocios serios son los tradicionales. El almacén, el restaurante, no sé, la pizzería, y que el negocio por internet, pues es un pasatiempo, pues simplemente lo hacemos de vez en cuando y ya. Y no se da cuenta que el negocio tradicional, que invierte 1.000, 2.000, 3.000 dólares y que se demora hasta 2, 3 años para recuperar la inversión, en internet la puede estar recuperando a la semana y ganar 200, 500, 1.000, 5.000% más que el negocio tradicional. Pero no, como no se gastó tanto dinero, entonces lo hacemos de vez en cuando. ¿Y cuál es el resultado? Pues pocas ventas y por ende poco nos interesa aprender de ese negocio digital o poco nos interesa aprender cómo hacerlo mejor. ¿Sí? La creencia nos lleva a cometer ese error y ese error lógicamente genera un resultado que casi siempre no es muy bueno. Entonces, creemos que los negocios en internet son para ratos libres, por ende no le invertimos el tiempo suficiente ni el dinero suficiente, no lo hacemos seriamente y obviamente pues no nos interesa mucho, entonces hacemos pocas ventas y pues poco nos interesa aprender a hacerlo mejor, ¿cierto? Esto, entonces, es un error que no debemos de seguir cometiendo. Y vamos a la otra, que es mucho más todavía, y es el hecho de que creemos que las herramientas para crear sistemas son muy caras, las herramientas digitales. ¿Y para qué invertir en publicidad? ¿Cierto? Dos creencias. Muchos dicen, no, eso para qué publicidad, eso yo lo hago por redes sociales, en grupos, o por el perfil, o por Instagram nomás, y ya voy publicando ahí va saliendo. Y creemos que una herramienta que cuesta 10, 15, 20 dólares, no, eso es muy caro, o 50 dólares, ya eso es muy caro. Nada más yo me pongo en esta situación. ¿Cuánto te cuesta la herramienta de un almacén llamado local para usted tener su mercancía en ese local? El local es una herramienta para usted porque lógicamente es parte de ese negocio. ¿Cuánto te cuesta un arriendo de un local? 100, 200, 300 y hasta 500 dólares y hasta mucho más. Y esa herramienta sí la vemos seria. Y esa herramienta sí creemos que eso tiene que ser lógicamente se tiene que invertir. Otra herramienta, la energía, el agua, los servicios, el internet en tu local, que son herramientas para trabajar, ¿cuánto le inviertes a esa herramienta mensualmente? Y esa herramienta la tienes que tener. Y vas a hacer un negocio en internet, como no lo ves seriamente, como creas que eso es un fraude, entonces lo que haces es que esas herramientas que son necesarias para que su negocio a nivel global crezca de una manera exponencial y puedas tener un negocio mucho más grande y te parece que 20 o 30, 50 dólares es mucho, entonces no inviertes en esa herramienta porque dices, no, eso es muchísimo, ¿yo dónde voy a sacar esa plata para poder producir? Entonces no las obtienes y lógicamente pues mucho menos te interesa hacer publicidad porque hago publicidad y no hago venta, entonces estoy perdiendo plata, ¿cierto? ¿Cuánta plata en publicidad gasta un local comercial? Entonces esta creencia, ¿a qué nos lleva? ¿A qué error nos lleva esta creencia? Al error de que publicamos un post de vez en cuando y solo usamos herramientas gratuitas. Eso es típico en el emprendedor digital que cree que las herramientas, que la publicidad o que para qué va a invertir tanta plata en un negocio en internet si eso no me da resultado. Entonces, no, usemos herramientas gratuitas. Todo gratuito. Lo que más se pueda. Y si hay algo de pago, no, eso no. ¿Cierto? Entonces, ese error, lógicamente,
también está acompañado con la creencia anterior, que es que como poco nos interesa, como poco lo hacemos seriamente, entonces, obvio, ¿para qué voy a invertir en una herramienta si yo ni siquiera sé manejar eso? O sea, poco me interesa aprender a usar la herramienta para hacer crecer mi negocio. Por lo tanto, los resultados son que llego a muy pocas personas y casi nadie hace comentarios o pregunta por mi producto. Tenemos un internet que nos permite conectarnos con la mitad del mundo entero y nos da miedo y nos da pereza ponernos a aprender a usar una herramienta que nos permita llegar a 100,000, 200,000, 500,000 personas fácilmente, pero sí le invertimos a un negocio tradicional donde solamente llegamos a 100 o 200 personas a nivel local. Eso vemos que las personas, de acuerdo a la creencia, entonces vemos que los negocios por internet no los hacen, no los gestionan, no los desarrollan de manera seria, porque todas esas creencias que tenemos nos lleva a pensar que no son negocios serios, que no son negocios para vivir del mundo digital, para generar un ingreso constante. Yo llevo 4 años trabajando 100% del mundo digital y toda mi familia vive del mundo digital, de los ingresos que genero a través de internet, con los negocios que hay muchos por hacer. Es el mundo más amplio para desarrollar un negocio prácticamente hasta con $1. Una solución básica a todas estas creencias, pues lógicamente es entender que todo negocio que desarrolles, si no lo atiendes seriamente, siempre vas a estar quejándose porque todo sale mal. Y entonces, todo negocio necesita tiempo para planear estrategias, dinero para usar herramientas, promoción permanente y aprender a atraer y no vender. ¿Sí? Hay que atraer y no vender. Entonces, es así como vamos a parar por acá. Como tenemos muchas cosas en la mente relacionadas con los negocios digitales, que a veces pensamos que no avanzamos, es porque lamentablemente nuestro cerebro está lleno de creencias que inconsciente o conscientemente estamos haciéndole zancadillas a los resultados. Entonces, si no tomamos los negocios en internet seriamente, hay que aprender, hay que reaprender, practicar, hay que usar herramientas, hay que invertir tiempo, porque si tú quieres en 1, 2, 3, en 5, 6 meses estar generando 500, 1,000, 2,000 dólares, eso no se hace solo, no hay un botón mágico para eso. Eso se hace usando herramientas, creando estrategias, haciendo promoción permanente, atendiendo seriamente el negocio y pensando en cómo hacer mejor las cosas. No hay negocio que se maneje solo, no hay negocio mágico, no hay negocio perfecto. Aquí el único que tiene que tomar conciencia es que de ti depende si el negocio o avanza, se estanca o se cae. Porque es tu negocio, no es mi negocio. Mi negocio soy lo que yo hago. Tú estás haciendo cualquier tipo de negocio en internet, así que eres tú el encargado de hacer mover tu negocio. Y tenemos muchas oportunidades en internet, miles, por no decir millones, de oportunidades para generar ingresos. Pero como lo único que pensamos es en ganar dinero y no en pensar en qué estamos haciendo mal, en cómo lo estamos haciendo, en qué tengo que aprender para poder hacer el negocio y entender algo. Hay una cosa muy clara. No es lo mismo pensar que estoy haciendo un negocio tradicional en donde simplemente pues espero al público, al cliente que llega, al cliente y lo atiendo, se despacha, chao, le cobro y listo. En internet no es lo mismo. En internet estamos
es creando comunidad, atrayendo con lo que nosotros vamos dando de valor a las personas. Eso es lo que atrae. Entonces, la diferencia es grandísima. Aquí tenemos que pensar a nivel global y no como cuando yo monto un negocio tradicional que solamente pienso en el público que está ahí cercano porque no puedo atender a más. Entonces tenemos que pensar en que si tengo alguna de estas creencias, pues no es el negocio, no es mi patrocinador el malo, no es que los negocios sean fraude o son peligrosos, es que ni yo mismo me quiero capacitar para aprender cuáles son los sistemas buenos, cómo comercializar mejor, qué estrategias implementar en redes sociales, cómo usar una herramienta para atraer más prospectos, ¿sí? Entonces, es ahí donde está tu compromiso de tu negocio. No es nadie más. El patrocinador hoy está, mañana no, pero de ahí para abajo es tu negocio en cualquier plataforma que tú desarrolles. ¿Listo? Entonces, esto del mundo de emprender, de reprogramar nuestra mente para ser empresarios, eso es un proceso. Y muchos que porque invierten en un negocio $10, hasta hay gente que invierte $2 o $1 y se queja del negocio. Y se queja del negocio. Sin pensar que donde usted monta un negocio con $1, por ejemplo, o con $2, o con 5, o con 10, en donde solo en internet te deja montar un negocio con 5 o 10 dólares y que ganes casi que el 100%. En la calle vas a montar un negocio de confites y te cuesta un paquete 5 o 6 dólares, 10 dólares y le vas a ganar el 50%. Y vuelve y cómprelo. En internet no sucede eso. Los negocios en internet son lo mejor que existe y que pueda haber creado el hombre, pero no son mágicos, no son para tratarlos como ese rinconcito viejo por allá de vez en cuando. No. Si realmente quieres trabajar, generar ingresos, vivir del mundo digital, aprender a generar ingresos a través de una computadora o un celular o una tablet conectado a internet, pues entonces tienes que entender que como no tienes contacto con tu cliente, el único contacto es la manera en cómo tú le estás mostrando a tu cliente el atraerlo para generar una confianza y después una venta. Pero no es que yo vaya a ofrecerle porque lo ahuyento, porque él no me conoce. Yo como le voy a ofrecer un producto, por ejemplo, por aquí a don César que estoy viendo, no sé quién es, y le voy a ofrecer un producto así como así en la noche a la mañana y que me lo quiera que me lo compre de una. Muy poquiticas veces pasa eso. Ahora, si yo le ofrezco de otra manera, no el producto, sino algo que lo atraiga hacia mí y que me genere una confianza y que le genere una confianza y que por esa confianza yo le ofrezca después un producto que a él le va a mejorar la calidad de vida o una necesidad que tiene o le resuelve un problema, entonces don César va posiblemente a decir, uy, yo quiero ese producto, William, véndamelo. Pero no es que yo le ofrezco y que ya me lo compraron. Todo es un proceso de confianza. Entonces, por eso es que yo debo de aprender a atraer, no a vender. En internet se aprende a atraer. El marketing de atracción es lo mejor que puede existir en internet, porque es la manera en como nosotros de manera de confianza, generamos ventas una y otra vez. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Ya saben, este entrenamiento, este pequeño entrenamiento, pues la idea es que lo tengan en la academia y vamos a hacer el miércoles otro entrenamiento. Constantemente por semana vamos a hacer pequeños entrenamientos para que tengamos y abramos un poquito más la mente al mundo de los negocios online. Recuerde, no estamos jugando, estamos haciendo negocios online a través de un aparato. Y hay que aprender a desarrollar la habilidad de hacer negocios por internet. Pero no se estresen, no se desespere. Todo es un proceso. Tienes que ir aprendiendo, tienes que sacar el tiempo, tienes que hacer
lo que de pronto te dice el patrocinador también que hagas, porque si él tiene resultados, tú también los puedes tener, pero tienes que dejarte enseñar. ¿Listo? Bueno, vamos por acá. En publicidad, una cosa, ¿cuánto es recomendable en Facebook Ads si deseo publicitar mi negocio de e-commerce? Bueno, primero que todo, publicar en Facebook Ads, la estrategia en Facebook Ads, tienes que mirar si vas a... Aquí hay algo clave que cabe de decir. Si tú vas a ir a vender e-commerce, así de entrada, en Facebook Ads, estás vendiendo. Créate un material que puedas ofrecerle a la persona para que lleguen a ti por ese material. No sé, un bono, un libro, un mini curso, algo que tú puedas atraerlos a todos los que más puedas, porque no les estás vendiendo, les estás dando un material de valor muy importante, pero lo que estás logrando es crear tu lista de prospectos muy caliente, que están ahí ansiosos de aprender más. Y entonces, luego de eso, ahí sí ofreces una solución de generar ingresos si es que la persona está buscando cómo generar ingresos, o una herramienta para algo que necesita la persona. Entonces, no nos podemos centrar solamente en atraer gente para ganar dinero, sino en atraer gente para solucionarles cosas que ellos necesitan. Esa es la mejor, porque es que esa persona va a usar lo que necesita y lo compra de una manera natural porque lo necesita. Pero si tú le ofreces primero, antes de venderle, un material de valor, ojalá relacionado con el producto final que le vas a ofrecer, pues es mucho más efectivo. ¿Listo? Entonces uno primero, lógicamente, hay que aprender un poco de cuáles serían los pasos o los tips para que la publicidad en Facebook tenga mayor resultado. Primero, antes de pensar en invertir en la publicidad, capacítate en cómo desarrollar una muy buena estrategia, cuáles son los tips, los pasos que debe contener, si lo quiero hacer en video, si lo quiero hacer en imagen, cómo sería un mejor contenido, cuáles serían unas palabras claves en el contenido de la publicidad. Entonces, antes de gastar el dinero, primero aprende en lo que debería de hacer para que la estrategia salga mucho mejor. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, y lo otro, ¿y cuánto es lo recomendable? Pues inicia con poquito. Ojalá, es muy recomendable hacer la prueba AB. Haces 2 campañas, te gastas 5 o 10 dólares en cada una, y la que mejor responda, esa es la que va a seguir usando. Eso es muy bueno porque nos ayuda a identificar, a ver cuánto es, o cuál es la mejor campaña que tenemos, la mejor publicidad, para seguirle trabajando con eso. Porque obviamente todas 2 van a tener un público. Y alguna de las 2 va a ser o la mejor, o puede ser que las 2 sean muy buenas. Bueno, no sé si hay más preguntas. Igual agradecerles este ratico. Estaremos siguiendo en este proceso educativo que estamos arrancando con todos los emprendedores digitales de e-commerce y con todos los que quieran invitar, pero las grabaciones van a quedar oficialmente en la academia. En YouTube pues no van a quedar, solamente mientras que estamos en vivo. Bueno, a todos una feliz noche, un Dios les pague por este ratico, nos vemos en una próxima ocasión.